Bienvenidos a todos ustedes. Somos 8 papás en este momento. Muy buenas tardes, don David. Yo sé que puede ser difícil por el horario, a veces lo hemos hecho a las 7 de la mañana, para algunos es difícil a las 7, para otros es más difícil a las 4:30. Estamos tratando de visualizar cuál podría ser la mejor opción. Sin embargo, ya teniendo la grabación en YouTube, la podemos enviar nuevamente como un vínculo para que los papás puedan estar observando también de manera asincrónica el proceso que vamos llevando a cabo. Les cuento un poquito, la Escuela de Padres de Inteligencia Emocional, digamos que es una parte adicional al programa de escuelas de padres del colegio, que tiene dos modalidades. Una son esas situaciones emergentes, de pronto ustedes, algunos papás de sexto, han estado en proceso, por ejemplo, con el tema de autonomía, papás de octavo a décimo han estado en proceso, por ejemplo, de consumo de sustancias, y hubo una escuela de padres en 11 que fue de orientación vocacional. Ya más adelante les voy a contar qué vamos a hacer para el mes de la salud mental, que vamos a hacer unas escuelas particulares en unos temas que también son muy, muy especiales para a todos ustedes y que ustedes también nos han venido diciendo. Que es importante tener en cuenta eso, cosas que nos preocupan a ustedes como padres, a nosotros como colegio. Entonces ya más adelante les voy a contar de qué se trata. Y tiene una segunda parte que es todo el programa de DES, toda la inteligencia emocional que se aborda desde la parte curricular, desde prekinder hasta grado 11, y cómo podemos ayudarles a los niños a desarrollar esas habilidades. Algunos papás estuvieron en la versión anterior, en la temporada anterior, que se llamó Challenge Your Parenting, y en esa escuela de padres lo que hacíamos era como reconocer en nosotros mismos esas habilidades emocionales. Buenas tardes, señora Viviana. Entonces, lo que pretendemos en esta se llama Emotional Training, y lo que queremos hacer es entregarles a los papás una serie de herramientas para que ustedes le puedan ayudar a sus hijos a desarrollar este tipo de destrezas que pues son importantes en este momento. Entonces, ya teniendo esa introducción, pues nuestro tema de hoy es el autoconocimiento. Esa parte del autoconocimiento, ¿por qué será importante? Si ustedes ahí en el chat me pueden ir diciendo por qué creen que el autoconocimiento es importante en la vida de las personas y especialmente en la vida de nuestros adolescentes. ¿Por qué será importante? Pensemos un poquito los que quieran escribir. No sean tímidos, no sean tímidos. A ver, ¿quién nos dice por qué será importante el autoconocimiento en la vida de nuestros hijos? Voy a poner aquí mientras contestan nuevamente el vínculo de la presentación para que lo tengamos presente y puedan seguirme en este proceso. Muy bien, la señora Alexandra nos dice que para fortalecer la autoestima y no dejarse influenciar fácilmente de cosas externas. Muy bien. Don David nos dice para poder tener claras nuestras fortalezas y debilidades. Y fíjense que lo que está diciendo don David nos lleva a lo que está diciendo la señora Alexandra. Si uno puede tener clara ese equilibrio, puede llegar a tener una mejor autoestima equilibrada. Por acá la señora, debe ser la señora Susana, porque nos ayuda a estar más seguros de nosotros mismos. Muy bien. Por acá Yojis Español nos dice para poder tener más control de las emociones, supremamente claro, porque les permite identificar emociones y controlarlas. La señora Roxana y la señora Gloria nos dice porque si nos conocemos, tenemos criterio. Súper importante todas estas cosas que ustedes nos dicen acá en el chat. El autoconocimiento es la base de todo el proceso de crecimiento de la persona. Por aquí la señora Ana nos dice porque así podemos tener una mejor relación de confianza y comunicación. Muy bien. Ustedes en la presentación ven una frase. La frase nos dice lo siguiente: el conocimiento de uno mismo, es decir, la capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento en que aparece, constituye la piedra angular de la inteligencia emocional.
hay un tema que se ha puesto muy de moda y es la inteligencia emocional. Nosotros en el colegio la venimos trabajando casi desde el año 2009, si de pronto los que nos han acompañado más antiguos lo recuerdan. Empezamos con unos módulos por allá, con unos procedimientos y luego hicimos nuestras propias cartillas. Y digamos que ha sido un tema muy importante y después de la pandemia o después de los confinamientos empieza a cobrar una gran importancia. El día de hoy precisamente estuvimos en una conferencia, aunque fue en México, porque todavía en Colombia no han hecho ese estudio, un estudio de la salud mental de los 2 últimos años. Y digamos que durante la pandemia el fenómeno más importante fue la ansiedad. Y ya después del confinamiento, ya cuando empezamos a interactuar con las personas, que ya nos quitamos los tapabocas, que ya tenemos las vacunas, que ya digamos como que el COVID empieza a ser una enfermedad de unas dimensiones distintas, el problema se nos está volviendo hacia el estado de ánimo. Ya no es tanto la incertidumbre o la ansiedad, sino empezamos a tener unas variaciones muy importantes en los estados de ánimo. Y a veces eso nos pregunta cómo, ¿y qué hacemos con estos niños que un día están bien, un día están mal, parecen bipolares, como dicen por ahí? Tenemos también otras tendencias más fuertes porque se deprimen, tienden a ser más sensibles frente a las situaciones que viven diariamente y eso nos preocupa. Porque qué va a pasar cuando el mundo les exija más cosas, ¿no? Por ejemplo, la universidad o el mundo laboral, ¿no? Si para nosotros tiende a ser un poco difícil, vemos a los niños que podrían ser más frágiles y nos asusta, ¿no? Entonces, digamos que estas herramientas nos pueden ayudar un poco. Eh, Vamos a trabajar tres puntos. Ya esta fue como la primera introducción, ¿no? Y la segunda parte es si hicimos match con nuestro hijo. La segunda parte es la importancia del autoconocimiento y tres, unas rutinas de entrenamiento. Al finalizar, vamos a hacer una pequeña evaluación. La señora Patricia nos decía también que el autoconocimiento es importante para facilitar la resolución de conflictos. Efectivamente, cuando tenemos unas habilidades intrapersonales fortalecidas, las interpersonales van a ser más fáciles de ejecutar y de manejar. Muy bien. ¿Cómo les fue con el match? A los papitos que me contestaron juiciosamente, yo les devolví su match con su hijo. Entonces hicimos una tarjetica donde podíamos ver qué respondió el papá de conocimiento de su hijo y qué respondió el niño. Entonces digamos que se vuelve un desafío porque algunos papás dirán, no, yo conozco supremamente bien a mi hijo, pero resulta que la adolescencia cambia todo. Entonces yo les escribí ahí de pronto en el mensajito, pues que no nos preocupáramos porque podríamos encontrarnos con sorpresas algunos, porque los hijitos de pronto estaban pensando otra cosa y los papás una que pensaban que era de esa manera. Entonces cuéntenme en el chat cómo les fue con el ejercicio de match. ¿Sí hicieron match con sus hijos? ¿No hicieron match? ¿Qué les sorprendió? ¿Qué encontraron? Miremos un poquito como esas experiencias. Muy bien. La señora Alexandra, excelente, un ejercicio muy bonito. Sí, a mí me gustó mucho el ejercicio porque también, aunque no fui muy infidente mirando algunas cosas, sí había diferencias y en algunos había muchas similitudes. Buenas tardes, don Alejandro, bienvenido. Entonces, cuéntenme cómo les fue con ese match. ¿Qué otras cosas encontraron? Vamos a ver unas preguntas importantes. Sorprendida, nos fue muy bien a la señora Diana, le fue muy bien. La mamita de Martín por ahí. Eso es bien interesante, ¿no? Cómo encontramos cosas muy parecidas. ¿Qué otra mamita o papito nos puede decir? ¿Qué pudimos darnos cuenta con ese ejercicio? Muy bien, sí, de acuerdo, pasamos un rato muy agradable. Lo conversaron, eso me alegra muchísimo. Ese también es otra parte es una oportunidad del ejercicio, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa, de qué nos dimos cuenta con este ejercicio tan interesante? Bueno, me sorprendió la señora Roxana, me sorprendió, tuvimos algunas coincidencias y otras de repente, formas diferentes de decir las cosas. Sí, sí, los niños también lo dicen distinto. Los hijos cambian sus gustos, don Yesid es el papito de David. Sí,
uno piensa, uno a veces se queda como en una etapa y miren que en este momento de la adolescencia cambian rapidísimo. O sea, ustedes tienen un niño ahorita en séptimo y seguramente en octavo, finales de octavo, noveno, ya cambió totalmente. Y ahorita con esas nuevas tendencias que hay, a mí me sorprendía por ahí alguno que yo leía que los papás pensaban que le decían de una manera en el colegio y el niño dice que le dicen de otra totalmente diferente y es un poco en ese tema de las tendencias que ahora nos decimos con nombres neutros, que ahora nos gusta que no nos pongan, digamos, en un género. Entonces son unas cosas que para nosotros son muy extrañas, pero pues que hacen parte de esa transformación, ¿no? Don Alejandro dice, gracias, fue especial, fue muy especial. Tuvimos la oportunidad de conocernos y acercarnos más. Eso me parece súper chévere. Me di cuenta de la madurez que ha tenido pensando en cuál hábito está tratando de eliminar. Esa pregunta casi nunca se hace, ¿no? Como, bueno, ¿y qué está queriendo cambiar? Y para ellos también es difícil pensar en algo que quieren cambiar y que no pueden, que les es un desafío, que les es, de pronto que a veces les gana más como el placer o la procrastinación. Yo veía en un estado de unos niños en estos días, me gusta procrastinar, Dios mío, pues si nos gusta procrastinar vamos a tener muchos problemas. Entonces, claro, esos hábitos que estamos tratando de cambiar también se vuelven un reto, ¿no? Para papás y para los mismos niños. A veces digamos que están también en ese momento tan difícil, por eso el autoconocimiento es tan importante en este instante, están en un momento tan difícil de ellos mismos de encontrarse quiénes son y que no saben quiénes son, de pensar qué me está pasando, pero tampoco saben definir cómo se están sintiendo y qué están sintiendo, ¿no? Es un momento bastante difícil. La señora Patricia, la mamita de Juan José, nos dice, conocemos algunas cosas, pero otras falta reforzarlas. Exacto, sí, también muy curioso que se parece tanto a mí hace algunos años atrás. Muy lindo ese comentario, señora Roxana, porque a veces a nosotros se nos olvida cómo fuimos. A veces no recordamos qué fue lo que pasó o a veces lo recordamos tanto que nos asusta o nos llena también de orgullo y de alegría, ¿no? Decir, bueno, tiene esto, yo de adolescente era así, dejaba las cosas por terminar o no sé, me gustaba tal materia, era hábil en esto, igual que es igual de hábil a mí en esto o a su papá. Entonces empieza uno a reconocerse ese tema de reconocerse también es supremamente valioso en ese sentido. Bueno, ¿qué aprendimos? La otra pregunta que nos haríamos, que ustedes la ven en la presentación, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendimos de este ejercicio? Probablemente un aprendizaje podría ser que ahora tengo que empezar a comunicarme diferente con ese adolescente, ¿cierto? Hay una frase por ahí que está como muy de moda y es, sé el apoyo que quisiste tener cuando tenías la edad de tu hijo, ¿sí? Como que bueno, y yo que hubiera querido, ¿no? Los papás no tenemos todas las respuestas. Eso es así y los profesores tampoco. Y los profesionales tampoco. A veces nos cuesta encontrar esas respuestas. Y hay unas respuestas que solamente las pueden encontrar ellos, los niños. Ese es un desafío del propósito de la vida. Eh, hay respuestas que incluso a veces ni siquiera las vamos a poder tener. Por ejemplo, ustedes que empiezan con este tema tan bonito y tan difícil al mismo tiempo de las relaciones amorosas. ¿Por qué terminó conmigo? A veces no hay respuesta para eso. ¿Por qué ahora no me quiere? A veces no hay respuesta para eso. A veces la pregunta finalmente es, ¿para qué me sirve esto que me pasó? Entonces, enseñarle a los chicos a preguntarse más el para qué que el por qué puede dar incluso respuestas más interesantes, ¿no? La señora Gloria nos dice, aprendí a que este tipo de preguntas y actividades nos acerca a tener un mejor conocimiento y mejor aprendizaje de nuestros hijos. ¿Y eso para qué nos sirve? Nos sirve para evitar y para prever riesgos que en la adolescencia pueden encontrarse. Cuando yo les decía lo de las otras escuelas de padres, ya ahí me adelanto, vamos a tener una semana de conferencias o digamos como de talleres, de encuentros de papás virtuales,
hablando de esos temas que nos preocupan. Por ejemplo, el tema de la diversidad sexual es un tema que nos preocupa, cómo la manejamos, cómo dialogamos con ellos sobre eso, ¿sí? Porque ellos están en una generación donde esto ya se vuelve algo normal y donde ellos lo que buscan es como reafirmar los derechos de estas minorías, ¿cierto? Entonces, ¿cómo aprendemos a dialogar con ellos? ¿Cómo aprendemos a dialogar, por ejemplo, con el tema de los vapeadores? Que ahora se nos volvió una cosa problemática en todos los colegios, porque como no hay una normatividad en el país sobre ese tipo de dispositivos, pues se nos vuelve un problema. Otro tema es la salud mental como tal. Sí, toda esta incidencia de la depresión, de la ideación suicida, que es algo delicado, ¿no? Entonces, ya más adelantico les vuelvo a decir, por acá nos dicen, yo debo decir que con mi hijo pasó algo curioso. Creo que está tan asustado de responder mal por temas de notas académicas que incluso en este ejercicio quiso responder todo bien. Sí, pudo haber pasado. Y eso también es una señal de alerta. ¿Sí? Digamos que se nos vuelve todo tan mecánico a nivel del colegio que es un llamado de atención incluso para nosotros, ¿no? Yo lo veo como, no tenemos, el colegio no puede perder, o nosotros como profesores no podemos perder nuestro sentido autocrítico. Y esto que nos está diciendo aquí la mamita es supremamente importante. No lo vamos a dejar por ahí rodando. Aprendí que tenemos que seguir insistiendo en hablar los temas. Mi hijo tiende a cerrarse y cuesta que nos cuente cómo se siente. Natural de la edad, pero no nos podemos rendir, ni como papás ni como profesores. A veces a mí también me pasa, quiero hablar con un estudiante que le pasa algo y a veces es difícil, pero hay que hacer el intento siempre, no dejarnos vencer. Eh, para mí lo que más me enseñó este ejercicio, dice David, es que por más comunicación que tengamos con nuestros hijos y seamos los más abiertos posibles, siempre tendré percepción de situaciones y sentimientos cerrados. Claro, porque pues es una cuestión, una condición humana, ¿sí? Es natural. Por acá la señora Diana, conocer más a mi hijo, sus gustos e intereses. Esta etapa es desafiante tanto para ellos como para nosotros, claro, enriquecedor el ejercicio. Y por acá continuamos, incluso respondió cuando hablaba de las cosas como automáticas del colegio, incluso respondió que le gusta el básquet porque pensó que decir montar bici por diversión no era un deporte, ni toma la pelota de básquet, ay, qué pecado. Entonces sí, creo que debemos poner también más atención en, digamos, como ese proceso de hacer estos ejercicios con ellos, que no necesariamente tienen que ver con algo académico o que va a tener una calificación. Señora Roxana, aprendí que tenemos que seguir insistiendo en hablar los temas. Mi hijo tiende a cerrarse, cuesta que nos cuente cómo se siente, lo que nos decía arribita. Entonces, pues creo que es una oportunidad supremamente valiosa y algo muy, muy importante. Entonces aquí ya empezamos a pasar al tema de por qué es importante el autoconocimiento. Ya ustedes habían mencionado ciertas cosas que son necesarias, en las que son necesarias ese autoconocimiento. En la presentación, no sé si alguien necesita que se la envíe nuevamente por acá, de pronto alguien que entró un poquito más tarde, no sé si la tiene de pronto. Me confirman si alguien la necesita, se la envío por aquí. Vamos a ponerla. Sí, por favor. Claro que sí. Entonces ya aquí se las envió nuevamente. Ya vamos en la quinta diapositiva, porque las anteriores eran más de introducción, tranquilos. Muy bien. Entonces ya en este punto podemos ver que el autoconocimiento se vuelve algo muy importante porque primero es el concepto que tenemos de nosotros mismos, es cómo nos percibimos. Y ese autoconocimiento tiene unas etapas de desarrollo y digamos que tiene relación con la autoestima. Eh, cuando nosotros empezamos a crecer, el autoconocimiento casi que viene de afuera. O sea, nosotros conocemos lo que somos, los niños, los chiquiticos conocen lo que son a través de lo que ven y escuchan de sus papás, de sus maestros, de sus compañeros. Si ustedes recuerdan de pronto en algún momento o tienen hijos muy pequeñitos y le preguntan cómo se define, no va a poder hacerlo. Va a ser muy difícil. Más bien es, ¿y qué dicen de ti? Entonces el niño ahí sí puede decir lo que otros perciben de él.
Y cuando vamos creciendo, mientras vamos creciendo, ya empezamos a tener esa construcción más cognitiva de ese propio autoconcepto y empezamos ya a construirlo desde nosotros, pero también es importante lo que viene de afuera. Si un niño escucha que es incapaz o lo hacen sentir incapaz, va a creer que es incapaz. A veces nos pasan otras cosas, ¿no? No en ningún momento le hemos dicho que es incapaz, pero él se lo cree. Entonces, digamos que ese es el proceso de construcción. Buenas tardes, señora Alexandra. Ya le envío por aquí la presentación para que no la pueda seguir. ¿Listo? Bueno, entonces eso digamos que esa percepción que tenemos de nosotros mismos nos ayuda a saber de qué somos capaces y hasta dónde podemos llegar. Cuando esa percepción propia está distorsionada o está afectada, pues es más difícil desarrollar, por ejemplo, cosas como la autoconfianza o la autoestima. Tenemos dos tipos de autoestima. Está la autoestima bajita, ¿sí? La que conocemos como tiene una baja autoestima, entonces que cree que no es capaz, se trata mal, se dice cosas desobligantes a sí mismo, siente que no puede hacer las cosas, que nadie lo aprecia. Ese tipo de autoestima es la baja. Y está la sobrevalorada, que también es un problema porque creen que son las mejores personas del mundo, que no tienen defectos y que merecen todo el aprecio de todo el mundo porque son así de buenos. Lo interesante sería llegar a una autoestima equilibrada, como decía un papá hace un momento, y es reconocer tanto las habilidades como las oportunidades de mejora. ¿Sí? Porque en nuestra cultura, lamentablemente, decir cosas buenas de uno mismo se ve mal en ciertos contextos, pero finalmente ese es el equilibrio de la autoestima, saber qué es lo que yo tengo bueno también. Obviamente no ser arrogante mostrando eso sería ser una autoestima sobrevalorada, pero llegar a ese equilibrio, digamos que es el trabajo también de la vida. A nosotros los adultos también nos ha pasado por nuestra educación, por las oportunidades, por la cultura, por todo ese tipo de cosas. Entonces es también ayudarle a ellos a equilibrarla. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entonces nos sirve para construir la personalidad. Súper importante el autoconocimiento. Importantísimo para construir la propia personalidad. La personalidad son esos rasgos que van definiendo cómo cada uno de nosotros es, cómo nos vamos a diferenciar frente a otras personas. Y eso lo que nos hace, permítanme un segundo que llegara un profesor a tomar onces, permítanme. Gracias, qué pena con ustedes. Bueno, nos sirve para eso. La personalidad, digamos que se va construyendo con el tiempo y llega a una edad en la que nosotros ya consolidamos esos rasgos y se vuelven permanentes, obviamente con oportunidad de mejora. En este momento, por ejemplo, con grado décimo, estamos haciendo todo ese autoconocimiento de personalidad para poder elegir una carrera. Y eso los ha conflictuado un poquito porque para ellos es difícil como definir realmente, decir, no, mi personalidad, perdón, está totalmente definida, pero ya van empezando a encontrarse rasgos, ¿sí? Para eso nos ayuda el autoconocimiento, a construir la personalidad, a identificar quiénes somos y qué queremos de la vida, ¿sí? Esas habilidades y esas oportunidades de mejora me ayudan también a definir para dónde quiero ir, hacia dónde voy. A regular las emociones. Unos papás también lo decían hace un ratico, el tema de si yo me conozco, sé qué siento, lo puedo definir, eso me ayuda a regularlo. A veces tenemos niños que tienen, digamos, una impulsividad muy grande y es porque tampoco saben cómo frenar y tampoco saben cómo actuar frente a esas emociones que tampoco pueden definir muy bien. La otra, pues, es obviamente reforzar, fortalecer nuestras relaciones interpersonales, como lo decía doña Patricia hace un rato, es el tema de resolver conflictos. Las relaciones interpersonales tienen que ver con la empatía, la comunicación, la resolución de conflictos, la persuasión. Sí, hay muchas habilidades inmersas en esas relaciones interpersonales. Por otro lado, también, pues, digamos que nos favorece en el bienestar psicológico. Cuando hablamos de salud mental, a veces lo asociamos mucho a enfermedad, ¿no? Es el concepto como muy latinoamericano de salud o enfermedad. ¿Qué es la salud? Es no tener enfermedad. No, es un estado de bienestar o también un estado donde yo puedo manejar las cosas que me son incluso difíciles,
de una adecuada manera, porque no se trata que en la vida no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, se trata de que las aprendamos a resolver de la forma más constructiva posible para cada uno de nosotros. Digamos que, por ejemplo, el tema que a veces encontramos de las autolesiones tiene que ver un poco con esa dificultad de encontrar formas más constructivas de enfrentar algo que es difícil, ¿sí? Para los niños, digamos que la justificación o la explicación que ellos dan es, yo me corto porque con eso disipo, con el dolor físico disipo el dolor emocional. Puede ser cierto esa explicación, pero no es la alternativa más proactiva para cada uno, ¿cierto? Entonces, digamos que la idea es que si yo me conozco bien, podría enfrentar las situaciones que me causan dolor, tristeza, angustia de una forma mejor. Entonces, pues digamos que es importante para conseguir ese bienestar psicológico, emocional, entendiendo lo que nos sucede. La señora Alexandra por acá me decía que se tomó varios días para tratar que su hijo se fuera abriendo más, que tratara de ser más confiado y que no se sienta con presión, se puede sentir avergonzado en algunos temas. Claro que sí, es una etapa difícil en ese sentido. Hay cosas que ellos no quieren que ustedes sepan. Por ejemplo, cosas como que un amigo lo rechazó por algo. Por ejemplo, también tenemos cuestión en los géneros. Para las niñas es más fácil llorar, ¿sí? Y para los niños es muy difícil que los vean tan vulnerables. Aún existe eso en nuestra cultura. Entonces, para ellos es vergonzoso ver que, por ejemplo, no sé, Iván los vea llorando, ¿sí? Puede ser un poco más fácil con la orientadora, pero, por ejemplo, con un profesor es muy difícil, un profesor hombre, entre los hombres. Para las niñas puede ser hay un poco más de libertad en ese sentido. Entonces, a veces esas cosas pueden llegar a conflictuarnos un poco, ¿no? Es una tarea que hay que hacer, como les decía hace un rato, no vencernos, y cada niño viene como con un kit particular en su personalidad y en su manera de enfrentar la vida también, ¿no? Entonces, pues es como lo que siempre quiere un papá, es formar bien a su hijo para cuando se vaya de la casa. Esa es la tarea que tenemos todos nosotros. Entonces, lo ideal es como irle dando esas herramientas con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene no desarrollar este proceso de autoconocimiento? Genera mucha inseguridad, porque al no saber cómo soy, cómo me siento, cómo puedo enfrentarlo, eso genera muchísima inseguridad, poca autoconfianza. Entonces, enfrentar cosas y retos va a ser más complicado. Van a tratar de evadirlos, ¿no? Como decir, yo no quiero hacerlo, no soy capaz de hacerlo. En esta semana tuvimos, creo que hay varios papás por acá de 10º de 11, vieron el ejercicio de Hasmund, que es la simulación de ONU aquí en el colegio, se llama Hasmund. Y fue increíble ver cómo el primer día había muchos que estaban con muchísimo temor, muchísimo miedo de enfrentar esta situación, porque era enfrentar la incertidumbre de un debate, aunque se habían preparado, de las crisis que se les presentaban dentro del modelo, digamos, yo hasta ahora entendí que era una crisis, y es que les mandan un avisito de la oficina de prensa diciendo que alguien declaró la guerra a no sé quién. Esos son crisis. O que se dañó tal cosa en tal país y entonces no puede hacer libre comercio, ¿sí? Digamos, ese tipo de cosas. Y era muy difícil el primer día para ellos, fue supremamente difícil. Y hoy terminaron, y a los que yo vi muy mal, terminaron muy bien. Terminaron confiados, terminaron incluso con menciones de sus intervenciones, y a veces darnos la oportunidad de enfrentar este tipo de situaciones, que sean muy complicadas, pues nos hace más fuertes. Y a veces los papitos, por protegerlos, decimos, no, mejor lo saco del asunto, mejor que no vaya. No, hay que confiar, y que él confíe en sí mismo, lo puede lograr. Así parezca imposible, ¿no? En el momento. Otra consecuencia de no desarrollar el autoconocimiento es la dificultad para eliminar esos malos hábitos que podemos empezar a adquirir en la adolescencia. En la adolescencia, los niños pequeñitos a veces son como más fáciles de moldear. Pero hoy un papá me decía, es que cuando estaba así de chiquito, yo quería que ella fuera grande
para que no fuera tan dependiente. Y ahora que es grande, que tiene problemas, quisiera que fuera o más grande o que volviera otra vez chiquito, porque la adolescencia en ese sentido tiene esa desventaja, ¿no? Como ellos quieren ser, construir su propia identidad, desprenderse digamos, como de esa identidad de los padres, quieren ser diferentes a los padres, a los hermanos mayores generalmente, entonces empiezan a desarrollar otro tipo de hábitos que pueden ser no tan buenos. Entonces, ahorita, ¿qué adicciones modernas tenemos? Entonces, tenemos adicción a los videojuegos, adicciones al streaming. Yo creo que a ustedes les ha pasado, si a nosotros los adultos nos pasa, nos pegamos un atracón de una serie. Entonces, todo el fin de semana estamos sentados ahí viendo todos los capítulos porque están disponibles. En la época anterior, uno tenía que esperar a la siguiente semana para el siguiente capítulo. Aquí ya todo lo tenemos disponible. Entonces, es finalmente la ansiedad por conocer qué sucede. Entonces, están más adictos al streaming, a los videojuegos, a la internet, a las redes sociales, por ejemplo. Todo el tema de cuando aparece TikTok, ahora ellos, pues los viejitos somos los que usamos Facebook. Ustedes y yo usamos Facebook. Ellos probablemente ya no. Usan Instagram, TikTok, hay otras redes sociales un poco más, digamos, oscuras y anónimas que tenemos que ponerle cuidado. Y todos los contenidos que aparecen ahí, pues son muy fáciles de imitar. Y ellos lo ven como retos, lo ven como una manera de probarse frente a sus compañeros. Y digamos que eso se pueden volver malos hábitos. Si no nos conocemos lo suficiente, no vamos a tener la fuerza para sobrellevarlos. Por otro lado, empezamos a tener dificultades en las relaciones, que es, digamos, como obvio de lo que es tener una buena habilidad interpersonal, pues se va a trasladar a una interpersonal y vamos a tener una inadecuada toma de decisiones. Como yo les decía hace un rato, digamos, ya vamos a empezar este año noveno un poco con el tema de cuáles son mis habilidades y oportunidades de mejora para elegir una carrera. Nos hemos dado cuenta que un niño que no se conoce tiene más dificultad para elegir, ¿sí? Porque pueden pasar dos cosas. O es muy bueno para muchas cosas y no sabe para dónde andar, o de pronto no es tan exitoso y eso también le genera dificultad porque no conoce esas fortalezas para poder encaminarse hacia ellas. Entonces, digamos que el tema del autoconocimiento para la toma de decisiones es supremamente importante. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando tenemos a disposición o redes o retos o que vamos a tomar o que vamos a fumar o que venga, el vapeador no es dañino, entonces venga, venga yo le comparto mi vapeador. Ese tipo de decisiones o en las relaciones interpersonales afectivas, ¿no? Empiezan a volverse ustedes, yo creo que han oído mucho el tema de las relaciones tóxicas. Entonces, pueden ser de amistad o pueden ser de noviazgo también. Entonces, el autoconocimiento también ayuda a que uno sepa cuál es su propio límite y hasta dónde voy a dejar que lleguen las personas conmigo, ¿sí? ¿Hasta dónde lo voy a permitir? Si yo no me conozco, no sé hasta dónde puede llegar el otro, ni siquiera yo mismo. Entonces es muy importante y si no lo tenemos, podemos llegar a tomar malas decisiones en cualquier ámbito. Digamos que ese es como las consecuencias de no desarrollarlo. No sé si de pronto para ustedes existan otras consecuencias, si de pronto para ustedes haya otra que no la hemos mencionado y que sea importante tenerla en cuenta. Cuéntenos por aquí, por el chat. ¿Alguna consecuencia de no desarrollar el autoconocimiento? Bueno, vamos pasando entonces a la siguiente parte, que es de pronto lo que más nos interesa, que es el tema. Ah, bueno, por aquí la señora Roxana. Bueno, personas que han llegado hasta atentar contra su vida. Sí, sí, porque yo lo que digamos, he leído mucho es que digamos, los niños que tienen como esa sensación de querer de pronto acabar con su vida, más que acabar con la vida, es dejar de sentirse mal, dejar de sentirse tristes y pues la
opción de pronto como más rápida, no digo la más fácil, no podemos decir que sea la más fácil, la más rápida o la que primero podría ocurrírsele a alguien cuando está desesperado, es esa, acabar con la vida, porque quiero dejar de sentir tanto esto, todo esto que me está desbordando, que sería mejor dejar de existir para dejar de sentirlo, ¿sí? Vamos a tener una escuela de padres sobre eso, que es bien importante porque hay muchos mitos alrededor de este tema y creo que es importante que los hablemos. Otra persona, la señora Diana, la desconexión emocional, totalmente, totalmente. Y desconexión emocional con ellos mismos y con los demás. O sea, la empatía se pierde completamente en la relación con el otro. Entonces ya no me importa cómo, si yo no siento como esa consideración conmigo mismo, si no tengo ese conocimiento de mis emociones, pues me va a ser mucho más difícil entender las emociones de otra persona, ¿sí? Si no sé cuándo me siento triste, cuándo me siento molesto, cuándo siento miedo y valido esas sensaciones, esas emociones, va a ser muy difícil conectarme con otra persona. Entonces, sí se vuelve un tema importantísimo en las relaciones interpersonales, claramente, como dice la señora Diana. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar como al tema del entrenamiento, que es como lo que nos interesa más. Muchas veces nosotros hemos pensado, bueno, nosotros hablamos mucho, hacemos, digamos, pues como un tema de conceptualización muy interesante, pero los papás muchas veces nos dicen, bueno, pero dígame qué hago, ¿sí? Dígame qué hago, dígame qué puedo hacer. En la diapositiva 7 que ustedes tienen ahí, encontramos dos piezas, una de sexto a octavo, digamos que lo veíamos como por etapas, por edades, y una de noveno a 11. Vamos a revisar rápidamente cada una de ellas, porque hay unas necesidades que tienen los niños y por eso actúan de esa manera y cómo podemos ayudarles a resolver, digamos, como esos retos que tienen. Entonces, ¿cómo asumir la adolescencia como una etapa de cambio y no de conflicto? Y eso tiene que ver con el autoconocimiento, porque como están queriendo diferenciarse de nosotros los adultos, por eso es que entramos en conflicto. Entonces, los chicos buscan satisfacer algunas necesidades emocionales que mal dirigidas generan conflictos. Entonces, hay 4 necesidades básicas. Quiere pertenecer a la familia y a un grupo, sobre todo al grupo. Si ustedes se dan cuenta, ahorita es más importante salir con los amigos, jugar videojuegos con los amigos, chatear con los amigos, y los papás empiezan a pasar a un segundo plano. Entonces, eso también es doloroso para los papás, porque uno empieza a darse cuenta que se alejan, que ya no son tan amorosos con uno, que hasta les da pena que uno vaya y los salude delante de los amigos. Sí, sí, exacto, pueden sentir mucha frustración en ese sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenga en cuenta y valore sus opiniones. Esto fortalece su autoestima. Digamos que valorar una opinión que consideramos que es errónea no significa validarla, ¿sí? El diálogo con ellos es, mira, entiendo lo que me estás diciendo, sé que me estás explicando esto, entiendo tu punto de vista, sin embargo, mi punto de vista es este. No estoy de acuerdo contigo por tal cosa, por tal razón. Sé que a veces esas discusiones se pueden volver un poco candentes y un poco difíciles, pero nos toca respirar, contar hasta 10 muy rápido y poder responder con tranquilidad. Sobre todo hay cosas, por ejemplo, aquí nos pasan, ¿no? ¿Y por qué yo no puedo pintarme el pelo? Vamos a demandar el colegio porque es que eso va contra la Constitución. Ay, Dios mío. Entonces uno se respira y les explica por qué es que son las cosas de esa manera, entendemos lo que tú dices. Sí, por ahí la señora Dina sí se avergüenzan. Si ustedes lo recuerdan, a mí me pasó. Mi papá me llevaba en bicicleta hasta la ruta del colegio y él usaba ruana por la mañana. Y yo decía, qué oso que me vean a mi papá con ruana, qué horrible. Yo estaba en séptimo grado. Imagínense, uno de 12 años, pues piensa así. Y uno ya se ve a esta edad y dice, tan tonto. ¿Y cómo me voy a avergonzar de mi papá? Pues sí pasaba eso. Ya uno después con la edad entiende pues que eso era lo máximo finalmente y que nadie se daba cuenta de eso,
los niños se avergüenzan de cosas que ni siquiera los compañeros están viendo. Eso hasta le da a uno hasta risa en este momento. Y dejan de disfrutar las cosas que vienen con su edad. Sí, puede ser porque ellos quieren también ser grandes. Quieren, es como todo, ¿no? Uno quisiera tener o añorar, dicen por ahí, la depresión es añorar el pasado y la ansiedad es esperar el futuro. Y muchas veces nos pasa eso. Estamos como viviendo en otro momento, pero ellos es casi normal, ¿sí? Por eso hay que seguirlos acompañando en, bueno, también disfruta esta parte, que son los sueños, pero son sueños muy allá sin hacer las cosas que tienen que hacer en este momento. Bueno, íbamos en la primera, la otra es quiere expresar algo que le incomoda o le lastima, a veces lo hacen muy mal, ¿sí? Eso para mí es clarísimo y a veces ellos ni se dan cuenta que lo dijeron mal. A veces se dan cuenta y se hacen los locos, eso también es cierto. ¿Cómo podemos manejarlo? Escucha y valide sus sentimientos y argumentos, ¿sí? Los sentimientos sobre todo, porque hay cosas que son inaceptables, que la grosería sea una forma de actuar frente a uno, ¿sí? Que pues da la vida por ellos, que está pendiente de sus necesidades, que lo que busca es que estén bien, eso no es negociable. Eh, Cuando hay una grosería, lo que podemos decir es, mira, en este momento no te la permito, entiendo que estás frustrado y que estás de mal genio, pero no es la forma en que me tienes que hablar. ¿Sí? Ahí uno los puede de pronto, fíjense que está validando el sentimiento que tiene, pero no está justificando la acción de ser grosero. Entonces, cuando estés más calmado, cuando estemos más calmados, porque incluso uno también le puede dar mal genio, cuando estemos más calmados hablamos, porque en este momento nos vamos a lastimar y dar un tiempo para poderlo hablar. Habrá cosas, y lo entiendo, que no son negociables en el momento y uno tendrá que ponerse muy firme para exigir, digamos, que haya un comportamiento adecuado. ¿No? Digamos que todo es una cuestión de equilibrio, ¿no? A veces a los psicólogos nos culpan un poco que entonces ahora no se le puede decir nada a los niños. No, sí se le puede decir con respeto y firmeza, se le puede exigir. Y creo que ese es el papel de los papás y de los que somos cuidadores. La segunda necesidad que tienen es que quieren diferenciarse del adulto a través de retar la autoridad. Entonces, es que me está desafiando. Sí, realmente sí. Dele razones claras y sustentadas, en ese caso, desde el bien común para comprender la importancia de las normas y los límites. Habrá cosas que ustedes, entre más vayan creciendo, saben que pueden negociar y otras que definitivamente no. Y eso depende de cada casa. ¿Sí? A veces ellos salen con el cuento, es que a mi amigo no sé qué, si le dan permiso, es que mi amigo sí, es que mi amigo, es que los papás de mi amigo, esos son los papás de tu amigo, tú vives en esta casa, y tranquilos, ellos quisieran tener a los papás del amiguito, pero cuando se dan cuenta de cómo es el papá del amiguito, ya quieren tener a sus papás de nuevo. Entonces, no se preocupen, es transitorio, es algo que puede desajustarnos un poco y más o menos lo viviremos como hasta, más o menos ellos maduran su lóbulo prefrontal por ahí hasta los 21. Entonces, la etapa más difícil es como hasta 11, un poquito entrando a la universidad. Entonces, pues hay que tener un poquito de paciencia. Y por último, dice, quiere recibir ayuda, pero toma una actitud de incapacidad. Entonces, o no dice nada, no expresa nada, o por el contrario, se victimiza mucho. Entonces, pobrecito yo, que me tengan pesar, que mejor dicho me defiendan, me protejan, me ayuden. Y hay unos adultos que somos un poco más sensibles a eso, entonces corremos el riesgo de que nos dejemos manipular. Y por otro lado están los que no dicen nada, se hacen los bravos, yo puedo con esto, y se cierran, ¿no? Que eso es aún un poco más peligroso, pero pues ahí también hay que ser muy hábil, también muy astuto en leer su lenguaje no verbal, ¿cierto? Esos hábitos que van cambiando. Ustedes los conocen más porque viven con ellos, sin embargo nosotros tenemos otra posibilidad de verlos aquí actuando con sus amigos, actuando en su estudio y digamos que esas dos visiones pueden ser complementarias.
Hemos hablado con papás en ese sentido. ¿Usted cómo lo ve aquí en el colegio? No es diferente. Y en la casa, uy, no, se porta muy bien o se porta muy mal y no sé qué hacer. Esas dos visiones son supremamente complementarias. Y digamos como la opción para manejarlo es motívelo para empoderarse de sus responsabilidades, dificultades y retos, sobre todo en el caso que se victimicen, ¿no? Que es que no puedo, que es que yo me siento desprotegido, que es que yo soy la víctima de las circunstancias, ¿no? Él puede resolverlo y hay que confiar en que puede resolverlo. Y eso les proporciona también autoconfianza. En el otro caso, que son un poco más rebeldes o más reticentes al diálogo, es también mostrar una actitud de que siempre estamos ahí, ¿sí? Mira, ahora de pronto no me quieres hablar, pero si me necesitas, yo voy a estar ahí. Siempre estaré ahí para ti, lo que sea, lo que necesites. Te podré decir lo que está mal, pero te apoyaré para que salgas adelante. Y pueden entrar en contacto con nosotros, ¿no? A veces es difícil entrar en diálogo en la casa, entonces pues empezamos a sensibilizarlos un poquito aquí desde el colegio, para que tengan mayor apertura también con sus papás. Entonces, utilicen todos los mecanismos que consideren. Para eso estamos nosotros también como institución, sus directores de grupo, el coordinador a veces de ciclo tiene una muy buena conexión con algunos y que no la tienen conmigo. Entonces, pues, o al revés, no tienen conexión con Iván, pero sí la tienen conmigo. Entonces, aprovechen esos recursos que ustedes tienen a la mano en ese sentido. Entonces, esa es, digamos, como la parte de sexto a octavo. No sé si algún papito por ahí tiene alguna pregunta sobre esa edad, de pronto, que es particular. Y pasaríamos a la de los grandecitos. Bueno, vamos a pasar, si no hay preguntitas por ahí, vamos a pasar a la pieza número 2, de noveno a 11. ¿Cómo podemos aportar a la toma de decisiones a través de la conciencia emocional? Entonces, entre los 14 y los 17 años hay una serie de decisiones que toman los chicos y que pueden definir su futuro, ¿sí? En cuanto a algún tipo de consumo de sustancia, en cuanto a un trastorno alimenticio, en cuanto a la sexualidad también, porque empiezan a experimentar y a descubrir el tema de la carrera, sí, por aquí siempre cuentan de los demás, pero nada de ellos mismos. Hay que ser muy hábil con eso, señora Carolina, porque a veces ellos cuentan que es el amigo del amigo o mi amigo y resulta que son ellos. Entonces es importante como cogerles la cañita un poquito de, bueno, ¿y tú qué harías en el caso si tú fueras Carlitos? ¿Tú qué harías? ¿Cómo le podríamos ayudar a Carlitos? Ven, si yo fuera la mamá de Carlitos, le ayudaría de tal manera, o le diría que buscara a tal persona, ¿sí? Porque a veces ese es el disfraz que pueden utilizar, ¿sí? Entonces hay que ser muy astutos. Aquí a nosotros nos pasa mucho. No, imagínate que una amiga tiene un problema, la amiga es ella misma. Entonces hay que parar mucha oreja en ese sentido y entrar como a decir, bueno, ¿y tú qué harías? Y yo haría tal cosa, ¿sí? Esa sería como una estrategia. Entonces, vámonos nuevamente con la de noveno a 11. Entonces, presentamos unos pequeños tips para fortalecer apoyarlos en ese fortalecimiento de la conciencia emocional. Entonces, el primero es, enseña a su hijo a anticipar las consecuencias y efectos de sus determinaciones, lo que llamamos de pensar antes de actuar y no actuar para pensar, que les pasa mucho. Pero bueno, si vas a tomar una decisión, siempre ten en cuenta qué tiene de bueno y qué tiene de no tan bueno el asunto, a quién puede afectar, cómo te afecta a ti o cómo puede afectar a otros. ¿Sí? Porque no es solamente lo que le afecta a uno, es como cuando uno va por la carretera y ve a un motociclista andando a toda velocidad que empieza a culebrear por entre los carros y uno dice, bueno, pues se mata él solo, pues lamentablemente se mata él solo, pero puede generar un accidente con otros carros, entonces afecta a otras personas y a su propia familia. Entonces, así es cuando los niños dicen, o las personas que fuman, es que de algo me tendré que morir, pero pues sí, usted se tendrá que morir de algo, pero imagínese el sufrimiento que genera ese tipo de muerte en las personas que a usted lo quieren, ¿sí? No es pensar solo en uno, es ver las consecuencias en otros. El segundo tip, ayúdele a comprender si lo que hace hoy
lo encaminará al lugar donde quiere estar mañana, en el futuro. ¿Tú cómo te ves en el futuro? ¿Será que esto que estás decidiendo sí te va a llevar a donde quieres? ¿Sí? ¿Cómo quieres ser más adelante? ¿Qué es lo que proyectas para ti mismo? ¿Cómo te ves? ¿Eso te ayudará a conseguir eso que quieres? Enséñale a no tomar decisiones bajo presión de otros ni en momentos de crisis. Como dicen por ahí, mientras el agua esté revuelta, pues nada, ¿sí? Tienes que esperar a estar tranquilo para tomar una decisión al respecto, en finalizar una relación amorosa incluso, en contestar incluso un correo, ¿sí? En contestarle a un amigo, a veces lo hacen en caliente y ¡pum! Se equivocaron al contestar. Eh, digamos que ese tema de guardar como la calma y de respirar, supremamente importante para decisiones que también pueden ser trascendentales. El cuarto, dialogue abiertamente sobre temas de interés social y juvenil, tendencia, moda, riesgos también. A veces es difícil, nos toca, miren papás, lo que les digo siempre, nos toca informarnos. Léanse cosas, búsquense artículos, busquen conferencias mientras están lavando la losa, mientras van en el carro, en la cicla, van caminando, escúchense algunas cosas de interés sobre tendencias de la actualidad, porque eso nos ayuda a dialogar con ellos, no para justificarlas, sino para comprenderlas y poderle dar unos argumentos que para ellos tengan mayor efectividad, ¿no? Porque no se trata de que sea porque lo dice el papá, porque es la autoridad, sino pues que para ellos sea que tenga efectividad, que tenga, digamos, como razón, ¿sí? Porque usted ha leído, porque usted ha consultado y también se ha informado. Y por último, defina con su hijo que las decisiones se toman desde el marco de la ética y el bien común, pues es la sociedad en la que queremos vivir, ¿sí? ¿Cuál es la sociedad en la que queremos estar? Una sociedad más justa, una sociedad donde no haya corrupción, una sociedad donde nos respetemos, donde haya menos inseguridad probablemente. No depende solo de nosotros claramente, pero sí es un poco de ir construyendo qué es lo que queremos, ¿no? Y qué es lo que ellos quieren también en su proceso vital. Esas serían como las estrategias, las rutinas de entrenamiento emocional. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, alguna duda por ahí que quieran realizar. Voy a listar por aquí la evaluación de nuestra, de nuestra charla. Ya se las voy a poner por aquí.